Análisis jurídico y bioético de la aplicación de la inteligencia artificial en los contratos de derecho privado. El desarrollo del derecho privado y particularmente el derecho de los contratos comerciales ha estado históricamente secundado por el principio de la autonomía de la voluntad privada, es decir, la de los contratantes, la de los extremos contractuales. Y por supuesto, anuado a esto, toda la relevancia que se otorga la costumbre mercantil por parte del Código de Comercio en Colombia. Y esto, a su vez, propicia un escenario de libertad relativa en las relaciones que avanzan casi al par de la sociedad, sin un recato o sin una adecuación a la normatividad vigente. El correo electrónico, los contratos electrónicos, el intercambio de datos, fueron algunos de los avances que irrumpieron a finales del siglo pasado y que en su caso requirieron una regulación especial que le da cabida a los diferentes ordenamientos jurídicos, que reconocen, por supuesto, un elemento clave como es la eficacia jurídica, como es el caso de la Ley de Comercio Electrónico o la Ley 527 de 1991, una ley que si bien en su momento fue de vanguardia, muchas veces se queda en unos términos conceptuales que no se adapta tanto a la inteligencia artificial o al Internet de las cosas, en lo que, por supuesto, hemos avanzado, sobre todo en Legal Tech, en redacción, en análisis, en revisión de contratos por parte de generadoras de contenido o de herramientas que hacen unas estructuras muy eh, utilizadas dentro del sistema de la doctrina jurídica. Y que por supuesto tiene una seguridad importante, una tecnología de vanguardia como es el blockchain. Y hablamos de los contratos inteligentes o los contratos de smart contracts, que por supuesto traen consigo un concepto no definido a partir de las nociones jurídicas, sino más bien se concibe desde un principio, de una perspectiva tecnológica. Hay diversas definiciones, pero hay esta que me parece interesante, de Nick Snow, donde establece que los smart contracts son un protocolo transaccional computalizado que ejecuta términos de un contrato. Y, por supuesto, lo que genera en relación con el elemento de smart contracts, es decir, la inteligencia del contrato, no es su finalidad estructural, sino más bien es su carácter automático, es decir, provoca un acuerdo autoejecutable dentro de un flujograma en el que se deciden ciertas circunstancias en relación con unas condiciones externas y que por supuesto van a materializar todo un flujo de actividades propuestas dentro de la misma estructura. Es decir, que la inteligencia artificial en el campo de los contratos tiene unos elementos completamente amplios en la actualidad, no solamente dentro del campo del derecho privado nacional, sino por supuesto en el ámbito internacional. Estos contratos, por supuesto, al utilizar toda la tecnología de blockchain, tienen unas peculiaridades frente a el registro de toda la información que se establece en desarrollo de la secuencia del código. Por su parte, son casos pioneros frente a la información que se establece dentro de todas estas, toda esta estructura algorítmica. Cuando nosotros empezamos a establecer y a trabajar en relación con las aplicaciones de la inteligencia artificial en los contratos, empezamos a establecer que la inteligencia artificial no reemplaza al abogado, potencia su capacidad, supera la revisión manual y permite que la justicia y la consultoría legal sean más rápidas, sean precisas y sean accesibles. En el punto
que trabajamos o que queremos abordar en este espacio es en relación con la redacción de contratos y los diferentes programas que aplicando Machine Learning, pues tienen una capacidad de redactar los documentos, incluso llegan a corregirlos y a resaltar errores que podrían, por supuesto, prevenir una afectación frente a la validez del contrato o la ejecución del contrato. Por lo tanto, desde el 2018, la compañía Low Gates ha venido trabajando en proporcionar toda la implementación de la inteligencia artificial en la contratación y empieza a trabajar o empieza a realizar un experimento con abogados corporativos de alto nivel formados en Estados Unidos, en donde dentro del contexto norteamericano, los acuerdos de confidencialidad son unos contratos muy potentes en donde se empiezan a revisar unos acuerdos de confidencialidad con aproximadamente unas 3.000 cláusulas. Se encuentran unos errores por parte de los abogados, los cuales estuvieron con un porcentaje de efectividad del 85%, contrastado dentro de un lapso de 92 minutos, contrastado por supuesto con la inteligencia artificial que tuvo el 94% de precisión y tan solo duró 26 segundos. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos claramente frente a la superioridad de la inteligencia artificial en tareas de volumen y repetición, que es, digamos, el elemento clave y es el procesamiento masivo de datos que hay que aprovechar. A su vez, toda la reducción del margen de error y el cambio de revisión del pensamiento estratégico. A su vez, los beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial en actividades jurídicas, vemos que mejora el acceso a la justicia, hace un análisis predictivo y estratégico, eficiencia y optimización de tiempo, precisión y reducción de los riesgos. Y más allá de todos estos elementos, la idea es concretar en estos minutos que nos quedan ese análisis bioético de los servicios jurídicos digitales en el Legal Tech, teniendo en cuenta una ampliación de los principios de la bioética aplicada. Entonces, creé estos 4 ejes centrales. El primero, la autonomía y el consentimiento informado. Entonces, en el entorno digital, el usuario debe comprender realmente cómo se procesan los datos. Transparencia, algoritmos, el usuario tiene derecho a saber o el cliente tiene derecho a saber si el caso está siendo analizado por una inteligencia artificial o simplemente se va al contexto de lo humano. El sesgo algorítmico bioéticamente es fundamental que el software no se reproduzca con unos perjuicios, con unos estereotipos, por ejemplo, en relación con enfoque de género, con clase social, con la raza, que limiten la autonomía del ciudadano en relación con la ley. En el segundo, no maleficencia y beneficencia, pues el objetivo debe ser ayudar al acceso a la justicia sin causar daños colaterales, es decir, la seguridad de los datos. El daño en el legal tech se traduce en filtraciones de información privada o asesorías erróneas generadas por la inteligencia artificial, como nos damos cuenta que a veces se generan otras leyes, nuevas jurisprudencias que realmente no existen. El otro que me parece importante dentro de este gran bloque es la brecha digital y existe un dilema bioético si estos servicios realmente democratizan la justicia o si se excluyen a quienes tienen competencias muy bajas o no realmente no tienen competencias tecnológicas y por supuesto puede crear una nueva forma de vulnerabilidad. En el siguiente, que es justicia y equidad, este pilar se centra en ese análisis legal, es decir, distribución de recursos. Los servicios judiciales, jurídicos digitales deben servir para la reducción de congestión judicial y no para beneficiar a grandes firmas que pueden costear software avanzados. El tema de la responsabilidad, quién es responsable si un contrato o un smart contract falla, realmente cuál es ese análisis bioético que se establece dentro de la cadena de responsabilidad para
establecer que el usuario no está desprotegido. Y finalmente, la integridad y la confidencialidad, esa relación abogado-cliente que es demasiado importante y sobre todo en el ámbito digital, es decir, privacidad por diseño de los sistemas que quedan o de la información que es construida para proteger el servicio profesional de los abogados desde el código base y un elemento importante y es no llegar a la deshumanización. Es decir, aquí tenemos un riesgo bioético crítico frente a la pérdida de empatía. La justicia no puede ser solamente una operación matemática, sino requiere un juicio moral humano que las máquinas no poseen. Entonces, la idea es utilización de todas estas herramientas tecnológicas, pero teniendo en cuenta siempre los criterios bioéticos y toda la postura ética como abogados dentro del contexto de los servicios jurídicos digitales para fortalecer las experiencias y poder realmente generar una justicia dentro de nuestro quehacer diario. Muchas gracias.